Buenos días. Vamos a proceder, tal como estaba programado para el día de hoy, a desarrollar el seminario, taller, para saber el desarrollo de los planes de seguridad escolar DEISE. A lo largo aproximadamente de una hora, vamos a analizar la situación actual en la que se encuentran las unidades educativas. Vamos a ver cuál debe de ser la estructura del plan de seguridad que debemos de desarrollar. Vamos a ver cuál va a ser el proceso de desarrollo del plan de seguridad, es decir, nombrar el comité, recopilar información, repartir tareas, evaluar riesgo, desarrollar planes operativos, planificar simulacros, desarrollar el reglamento de convivencia escolar y obtener la documentación y, lógicamente, divulgar y publicar el plan de seguridad desarrollado. Pero también vamos a ver cómo, una vez desarrollado, cada año académico podemos desarrollar un mantenimiento del plan previamente obtenido mediante la estructura de desarrollo analizada anteriormente. Y en última instancia, cómo nosotros podemos, en cierta medida, ayudar no solamente a desarrollar los contenidos estructurados del plan de seguridad, sino también, de alguna manera, les podemos ayudar a establecer un mantenimiento anual del plan, garantizando una eficacia y mejorando los resultados. Todo ello sin perder de vista que lo que pretendemos es obtener por parte del equipo que desarrolla el plan de seguridad escolar, pues una mejora no solamente de resultados, sino una optimización del tiempo empleado para obtener el plan de seguridad. Bien, vamos a ver un poco en qué situación nos encontramos. Nosotros tenemos la resolución número 51 exenta, en el año 2001, la obligatoriedad de desarrollar un plan de seguridad escolar DEISE para cada unidad educativa. Aquí, y mediante esta resolución, se pretendían alcanzar dos objetivos. Por un lado, disponer de una planificación eficiente y eficaz de lo que sería la seguridad a nivel escolar en su conjunto, y por otro lado, mejorar, incrementar o apoyar la cultura preventiva, instaurar desde ya el colegio, desde ya la enseñanza, una verdadera cultura preventiva. Y estos dos objetivos que tenemos ahí luego se han visto reforzados por la publicación de la ONEMI, de diferentes guías o incluso, tal como estamos viendo, de diferente documentación como el Plan Integral de Seguridad Escolar, el nuevo DEISI, que trataban de alguna manera de simplificar, de ayudar, de orientar en el desarrollo de toda esta documentación. Ya en el año 2011 aparece precisamente dentro de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio de Interior, pues un esquema para poder diseñar y desarrollar posteriormente el Plan Integral de Seguridad Escolar DEISE. Aquí se analiza una metodología de trabajo que orienta a las unidades educativas del país y trata de simplificar, de guiar en el desarrollo de todo lo que serían los diferentes apartados y contenidos que debe de tener este plan de seguridad escolar, que por otro lado en algunas unidades educativas se le conoce con el nombre de Francisca Cooper, debido a la profesora esta que en el tsunami de Indonesia pues murió. Pero bueno, esto nosotros vamos a ceñirnos siempre a la normativa y es como se le conoce a nivel de la ONEMI y a nivel de lo que sería digamos, la educación en general dentro de Chile. Por lo tanto, pensamos que Francisca Cooper será algo transitorio o algo pasajero y que con el tiempo pues caerá en el olvido. De ahí que nosotros pues nos hayamos centrado en cómo institucionalmente se conoce el Plan Integral de Seguridad de una unidad educativa. Si nos basamos un poco en el contenido, nosotros hemos intentado resumir aquí cuál debe de ser la estructura que debe de contener el plan. En primer lugar, tenemos que hablar
de introducción, es decir, ver o disponer de una visión general de cómo se encuentra nuestra unidad educativa, de qué pensamos que sea el plan de seguridad integral para nuestra unidad educativa. Es decir, de alguna manera, dar el primer paso mediante el cual establecemos una visión conjunta de cuál es nuestra situación y, lógicamente, a partir de cuál es nuestra situación, pasamos al siguiente paso para definir los objetivos. Es decir, nos encontramos así y estos son nuestros objetivos, que de una manera lo más clara y directa posible, pues deseamos alcanzar, ¿vale? Se supone que estos objetivos luego, posteriormente, habrá que comprobar mediante las revisiones del plan de seguridad implantado si realmente se han alcanzado. Y esto será lo que nosotros llamamos mantenimiento del plan. Es decir, el mantenimiento para nosotros va a ser la adecuación del plan a medida de que pasan los años escolares, pero también la revisión con respecto a los objetivos que previamente nos habremos fijado. Una vez hemos establecido estos objetivos, pasamos al tercer punto, que es antecedentes generales. Es decir, nosotros vamos a analizar muy detenidamente cuál es la unidad educativa, qué actividades son o pueden ocasionar un riesgo, qué actividades externas pueden ocasionar un riesgo, qué riesgos además tenemos de la naturaleza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el apartado de antecedentes generales, lo que vamos a hacer es un estudio muy detallado de la situación actual en la que se encuentra esta unidad educativa, en la cual vamos a desarrollar el plan de seguridad de ISE. Entonces, y a partir del mismo, es decir, a partir de estos objetivos que nos hemos marcado y a partir de un estudio detallado de la unidad educativa, vamos nosotros a establecer una serie de programas. En cada uno de ellos vamos a establecer unos cronogramas, vamos a comprometernos, vamos a establecer unas tareas y que además estas tareas y estos cronogramas pues nos pueden servir para unos cursos escolares o unos años escolares a otros años escolares. Podemos actualizar con el tiempo, pero habrá una cierta repetición de lo que vamos a hacer este año a lo que haremos el año que viene y a lo que tenemos programado hacer en años sucesivos. Siempre el mantenimiento tratará de adecuar estos programas a las sucesivas realidades cambiantes. Por ejemplo, son tendencias que hemos de ir corrigiendo. Por ejemplo, si vemos que hace 10 años apenas los alumnos tenían móviles o celulares en las aulas y ahora ya empiezan a tener celulares, habrá que establecer en los programas pues una, digamos, actuación preventiva para que el uso de los celulares quede restringido en una serie de consideraciones, una serie de condiciones o fuera del aula, etcétera. Por lo tanto, estos programas se tienen que ir adecuando a la realidad y esta adecuación a la realidad igualmente será contemplada posteriormente en los mantenimientos que vayamos haciendo de los mismos. Además, una vez establecidos los programas, deberemos de tener no solamente unos programas de compromiso a hacer, por ejemplo, contra el tabaquismo, por ejemplo, contra la violencia de género, por ejemplo, contra comportamientos agresivos, etcétera, sino también, estos son cosas generales que pueden pasar, sino también habrá unos programas de respuesta ante emergencias, como son, por ejemplo, ante incendio, ante sismo, ante un tsunami o la presencia de erupciones volcánicas, etcétera. Por lo tanto, habrá que establecer también una serie de programas de respuesta ante las diferentes situaciones de emergencia, pero, y tal como establece la ONEMI, basados en la metodología Acceder. Ahora luego analizaremos un poco esto de la metodología Acceder, a qué se refiere y cómo vamos nosotros a establecer esta planificación Acceder dentro de lo que sería el desarrollo de nuestro plan de seguridad integral. Posteriormente, y ya a modo de referencia para aclarar conceptos, estableceremos una nómina de materias y términos y, por último, una referencia bibliográfica en la cual nosotros nos hemos basado. Tenemos que en cuenta que vamos a hablar de metodología Acceder. Ahora bien, en estos programas de respuesta, que quizás sean los más complejos de desarrollar, nosotros hemos dicho que debemos hacer un inventario de las amenazas. Por ejemplo, y hemos comentado incendio, hemos comentado, por ejemplo, comportamientos pederastas, hemos comentado también tsunamis, hemos comentado sismos, etcétera.
Cada uno de estas amenazas se puede convertir en un riesgo y, por lo tanto, habrá que aplicar la metodología AIDEP de microzonificación de riesgos y recursos. Esta metodología AIDEP, en el apartado de la investigación, me va a permitir a mí, pues, estudiar detenidamente estos riesgos. Por lo tanto, esta metodología AIDEP, que es, por un lado, establecer el análisis histórico del riesgo, la investigación en el terreno, la discusión de prioridades y la toma de decisiones, la elaboración de mapas y cartografías y el plan específico de seguridad. Nos vamos a ver. Como hemos dicho, en la investigación habrá que evaluar el riesgo. Para ello, nosotros proponemos evaluar el riesgo aplicando la metodología del valor esperado de la pérdida. ¿Vale? Esta metodología del valor esperado de la pérdida, vamos a ver, perdón, que ha saltado aquí. Esta metodología del valor esperado de la pérdida, ¿qué es? Observemos. El valor esperado de la pérdida para un riesgo, como por ejemplo el bullying, ¿de acuerdo? Pues habrá que definir por qué en la institución escolar o en la unidad educativa se convierte en un hecho peligroso, qué probabilidad tenemos de que esto suceda, qué consecuencias acarrearía, y el valor esperado de la pérdida será el producto de la probabilidad, en este caso y a modo de ejemplo estamos viendo 3, por las consecuencias, que en este caso y a modo de ejemplo es 3. Por lo tanto, el valor esperado de la pérdida se nos va a convertir en un producto entre la probabilidad y las consecuencias. 3 por 3, 9. Si la probabilidad puede ser de 1 a 4 y las consecuencias igualmente pueden establecerse de 1 a 4, quiere decir que el valor esperado de la pérdida será evidentemente siendo el producto de uno por otro, pues será un valor comprendido entre 1 por 1, es decir, un valor esperado de la pérdida, el menor de todos, que es 1, a un valor esperado de la pérdida máximo, que sería 4 por 4, 16. Entonces, todos los riesgos que vayamos a ir analizando tendrán un valor esperado de la pérdida cuyos valores estarán comprendidos entre 1 y 16. Aquellos riesgos cuyo valor esperado sea reducido o próximo a 1 son aquellos que representan menor riesgo a la unidad educativa. Y aquellos otros cuyo valor esperado de la pérdida estén más próximos a 16 son evidentemente aquellos que representan mayor riesgo. ¿Y para qué sirve esta evaluación del riesgo? Sirve para saber, para tener conciencia nosotros de que aquellos riesgos que representan un mayor índice, es decir, un valor esperado mayor, son los que mejor hemos de detallar y teniendo medidas para la prevención de dicho riesgo y teniendo muy preparado medidas para la respuesta frente a la aparición y que el riesgo se convierta en realidad. Así pues, para nosotros, como autores del Plan de Seguridad Escolar, nos permitirá tener una cuantificación del riesgo y poder establecer una clasificación de necesidades para actuar, si es posible, y además sería lo ideal, en la prevención para aniquilar el riesgo desde incluso antes de que éste suceda hasta la respuesta. ¿Cómo podemos nosotros muchas veces actuar en la prevención? La mejor arma para actuar en la prevención son dos. Primero, prevenir significa conocer a qué me enfrento y, en consecuencia, intentar evitar que esto no suceda. Claro, algunos riesgos como el bullying, nosotros sí que podemos actuar perfectamente en la prevención. La formación, la educación, la solidaridad, todo esto puede afectar al comportamiento, por ejemplo, del bullying. Por lo tanto, habrá que establecer programas de prevención para evitar la aparición del bullying. Sin embargo, hay otros tipos de riesgos, como por ejemplo el tsunami, el sismo, que en la prevención no podremos hacer mucho. ¿Por qué? Apenas tener un mecanismo de alarma y de comunicación lo más perfeccionado posible para que la comunicación sea lo más rápido posible, pero poco más. Sin embargo, en la respuesta sí que podremos hacer. ¿Y qué podremos hacer, por ejemplo, en la respuesta? En el bullying, pues por ejemplo, podemos tener planes de acción de respuesta, es decir, cuando suceda el riesgo, tener claramente todos los pasos marcados para saber cuál va a ser la respuesta.
Del mismo modo, en el caso que hemos comentado del tsunami, en la respuesta también podemos actuar. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por un lado, una evacuación. Y podemos también actuar en la respuesta estando preparados mediante simulacros, sabiendo o teniendo definidas lo que serían espacios o zonas de seguridad, itinerarios de evacuación bien establecidos, un programa de evacuación, simulacros, todo esto lo podemos hacer perfectamente. Así pues, nosotros podemos hacer muchas cosas en cuanto a lo que sería en el apartado de investigación a partir precisamente del valor obtenido dentro de la metodología que hemos aplicado, que es la del valor esperado de la pérdida, ¿vale? Bien, y en el apartado de planificación, es decir, cada riesgo, aplicamos la metodología AIDEP. Análisis histórico, investigación empírica, desarrollo de esquemas, etcétera. Y en el apartado de planificación, aquí lo estamos viendo, ahí es precisamente donde nosotros podemos tener preparada una respuesta aplicando la metodología Acceder. ¿Qué es la metodología Acceder? La metodología Acceder es que frente a la aparición del riesgo hemos de tener muy claramente establecido qué hacer cuando se detecte, es decir, en la alerta y la alarma. ¿Qué hacer en la comunicación e información? ¿Qué hacer en la coordinación? ¿Qué hacer en la evaluación primaria? ¿Qué hacer en las decisiones que se toman? ¿Qué hacer en la evaluación secundaria? Y cómo luego podemos readecuar el plan para que, por un lado, pues en próximas apariciones del mismo riesgo o de una situación similar, pues podamos ir mejorando, es decir, establecer un feedback de tal manera de que los errores cometidos no vuelvan a suceder, ¿de acuerdo? Esto es, y así es como deberíamos nosotros de analizar riesgo por riesgo. Bien, de este modo, y tal como estamos viendo, los programas de respuesta permitirán tener el riesgo perfectamente analizado, perfectamente planificado, perfectamente investigado y, evidentemente, esto es siempre sinónimo de éxito. Lo podremos hacer mejor o peor, pero con el tiempo, con un mantenimiento adecuado, evidentemente que los planes de seguridad escolar se van a convertir no solamente en un mero instrumento formativo, es decir, de cumplimentar una exigencia que es como, desgraciadamente, en la mayor parte de los casos podemos detectar, sino que no se quede meramente en un cumplimiento normativo, sino en algo que realmente sea útil, eficaz y efectivo, y que no vaya solamente orientado a tener una evacuación, sino a mucho más, porque los riesgos escolares no se van a centrar única y exclusivamente en preparar la evacuación o preparar... no, hay mucho más. Tenemos muchos riesgos en los cuales nosotros, como responsables, como educadores, tenemos la responsabilidad de tener planificados, estudiados y tener planes de actuación o planes de respuesta. Bien, resumiendo ya, nosotros vamos a definir los riesgos que afectan a la unidad educativa aplicando la metodología, siempre la metodología AIDEP para cada riesgo. En la parte de investigación aplicaremos la metodología del valor esperado de la pérdida y en la parte de planificación es cuando aplicaremos la metodología Acceder. Esta secuencia, esta diapositiva que tenemos ahora en pantalla, debe de ser nuestra línea de actuación y nuestra línea de trabajo. Yo creo que aquí queda muy bien definido. ¿Vale? Muy bien definido cuál es el proceso que nosotros tenemos que hacer y que seguir. Y aunque nos cueste es como debemos hacerlo, ya no solamente, ya como hemos comentado, por dar un cumplimiento normativo, sino por vamos a mejorar con el tiempo lo que sería el propio plan de seguridad escolar de ISE y la seguridad. Así pues, tal como hemos visto desde el principio, esta va a ser la estructura. Hemos hablado ya prácticamente de todo ello y nosotros, pues ahora vamos a ver ¿qué deberíamos hacer? Es decir, sabemos cuál es la estructura que debemos hacer del documento, sabemos cómo hemos de trabajar ese documento, pero realmente cómo nos organizamos, cómo nosotros podemos trabajar a nivel ya interno para empezar a desarrollar el plan de seguridad escolar de ISE. Bueno, pues esta sería una secuencia orientativa bastante, digamos, próxima a la realidad y de todas las unidades educativas, bastante próxima a las necesidades de todas las unidades educativas para desarrollar el plan de seguridad de ISE. En primer lugar, hemos de nombrar el comité de seguridad, a continuación, recopilar información, repartir tareas, evaluar los riesgos aplicando lo que sería precisamente el valor esperado de la pérdida,
desarrollar los planes operativos, planificar los simulacros y a partir de ahí ya prácticamente el 80% del plan de seguridad ya lo tenemos desarrollado, pues aprovechar para desarrollar, mejorar, modificar o readaptar el reglamento de convivencia escolar. Y si no se tiene un reglamento, digamos, en condiciones, sino unas normas o unas instrucciones más que un reglamento propiamente dicho de convivencia escolar, pues aprovechar para hacerlo. A partir de ahí ya es cuando debemos de tener toda esta documentación con facilidad desarrollada para poder obtener informes y documentos y, lógicamente, que la publicación y divulgación del propio plan de seguridad pues sea una cosa cómoda e intuitiva. Pero hay un aspecto que es importante. Esto se queda muerto año tras año. Es decir, conforme van transcurriendo los años se puede quedar obsoleto, desfasado de la realidad. Y empezando porque el comité de seguridad al que pertenecen padres y apoderados, ya pertenecerán igualmente profesores y pertenecerán igualmente alumnos, pues claro, evidentemente cada año escolar cambia con respecto al anterior. ¿Y esto qué significa? Significa que habrá que mantener la constitución del Comité de Seguridad Escolar pues totalmente actualizado. Pero hay más. Existen programas operativos de respuesta frente a una emergencia y además estos programas operativos hemos de adaptarlos siempre a la realidad. La aparición de las nuevas tecnologías, la utilización de las nuevas tecnologías por parte del alumnado, la implantación de las nuevas tecnologías en el aula, en la biblioteca, en todos los sectores académicos, pues esto hará que tengamos que estar constantemente actualizando, dando respuesta a esos problemas que en cada curso nos van a surgir o en cada año académico pues globalmente han sucedido. Habrá que establecer instrucciones generales para las acciones de respuesta, tener las actas de constitución del Comité de Seguridad para cada año escolar, establecer un repaso de puntos críticos por si se han modificado, por ejemplo, se han hecho obras de albañilería y lo que antes era un punto crítico ahora se ha convertido en un punto menos crítico y por lo tanto podemos de alguna manera obviar, ¿vale? Establecer una circular interna que sea adaptada y cambiante a los años escolares sobre los riesgos propios, modificar si es necesario anualmente los planos, mapas, cartografías, zonas de seguridad, etcétera. Evidentemente, confeccionar listas de profesores y zonas de seguridad, establecer los nombramientos de las unidades de incendio y de rescate e incluso la unidad de primeros auxilios. Así pues, nosotros tenemos muchas cosas de hacer. Que podemos hacer y que debemos hacer para mantener vivo el plan de seguridad que hemos desarrollado. Bien, a partir de aquí y de todo este conjunto de necesidades que tenemos, surge una pregunta. Es decir, sí, esto sabemos que lo tenemos que hacer, pero ¿cómo realmente nosotros podemos ayudar? Bueno, podemos ayudar de un modo esencial y es, en primer lugar, facilitando lo que sería el desarrollo del plan de seguridad. Es decir, nosotros en Urbicat disponemos de instrumentos y herramientas de aplicación de nuevas tecnologías para que el desarrollo del plan de seguridad no se convierta en un obstáculo, en una serie sucesiva de barreras, sino más bien en facilitar el propio desarrollo. Además, y aplicando estos criterios anteriores, que no dejan de ser otros que los exigidos por las diferentes normativas y publicaciones de la ONEMI, ¿vale? Pues no solamente vamos a desarrollar el plan de seguridad, sino que vamos a potenciar el plan Escuela Segura, vamos a permitir igualmente que se desarrolle un reglamento de convivencia escolar que ayude a mejorar el clima escolar y todo esto profesionalizando en cierta medida el desarrollo de los documentos. Además, permitiremos igualmente organizar toda la documentación y cuando un centro escolar, una unidad educativa está repartida en diferentes sectores o dividida en diferentes centros, pues que haya una unificación de criterios de desarrollo. Es decir, que lo que se hace en esa unidad educativa perteneciente a la congregación, por ejemplo, en Valparaíso, que no tenga nada que ver, que actualmente a lo mejor tiene poco o nada que ver con lo que se hace en Santiago o con lo que se puede hacer en Biobío, pues evidentemente lo que se pretende es unificar estos criterios de desarrollo para que exista en cierta medida una unificación de tanto de procesos, procedimientos, protocolos de respuesta, etcétera. Y de este modo, además,
evitaremos una serie de sanciones de la Superintendencia de Educación Escolar y permitiremos, lógicamente, optimizar su tiempo como profesional, dedicándole más tiempo a la labor de investigación que a la labor administrativa del desarrollo de documentación, de gestión, administración, organización de la documentación generada, de sacar copias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros sí que podemos ayudar y podemos ayudar en todos estos aspectos. En primer lugar, facilitando el desarrollo, pero en segundo lugar, que es tan importante como el desarrollo del plan de seguridad, en establecer un mantenimiento. Si yo ahora dijese a todos ustedes que tienen que elaborar o redactar una carta, a nadie, pero a nadie, se le ocurriría ir directamente a una antigua máquina de escribir y empezar a escribir. A todos se les ocurriría el ir directamente a su computadora, sentarse, abrir el editor de textos, normalmente Word o cualquier otro editor de textos, y empezar a redactar el documento. ¿Por qué? Porque permite flexibilidad en el desarrollo, permite guardarlo, modificarlo, poderlo imprimir las veces que queramos. Es decir, a nadie se le ocurre emplear tecnologías antiguas, sino tecnologías modernas que mejoran, facilitan y obtienen mejores resultados. Pues bien, desarrollar el plan de seguridad tal como se está haciendo actualmente a mano no tiene ningún sentido. Es decir, existiendo herramientas, existiendo nuevas tecnologías, ¿por qué una cosa que se puede optimizar no solamente en el desarrollo, sino el mantenimiento y ahorrar tiempo y obtener mejores resultados, se está haciendo todavía a mano? Y ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo consiste en intentar, de alguna manera, a implantar las nuevas tecnologías en las unidades educativas de manera que se profesionalice mucho más el desarrollo de este tipo de documentos, la flexibilidad no solo en el desarrollo, sino también en el mantenimiento y en la obtención final de documentos. Por ejemplo, ahora luego lo veremos, pero si yo puedo, sin necesidad de perder tiempo, obtener partes del documento, simplemente de alguna manera, pues clasificando y decir, quiero obtener esto y quiero enviarlo por internet directamente en PDF a tal. Eso que yo acabo de decir, a veces se nos convierte en una tarea de una hora, hora y media, pues ya a lo mejor en 2 minutos lo tenemos hecho. ¿Por qué no podemos recurrir al empleo de las nuevas tecnologías? Claro, un freno podía ser el precio. Es decir, si la implantación del sistema que nosotros proponemos costase pues muchísimos, en este caso, pesos o dólares, pues entenderíamos que puede haber un cierto rechazo por imposibilidad económica, pero es que estamos hablando de algo totalmente accesible, es decir, lo mismo que valen unas zapatillas de deporte va a valer la aplicación. Entonces, claro, no tiene sentido que no tengamos, si para deporte tenemos 4 balones, pues para aquí, para desarrollar un plan de seguridad integral, tenemos el precio de 3 balones de fútbol, pues el precio o 2 balones de fútbol, lo mismo que vale esta aplicación de software, que nos permite mejorar tecnológicamente y mejorar la imagen entre padres y apoderados. Bien, ahora ya hemos visto aquí, ya hemos visto nosotros cómo debemos de desarrollar, en el taller hemos visto cómo podemos desarrollar y debemos desarrollar el plan de seguridad. Ahora vamos a ver con la aplicación de software que yo les estoy comentando cómo podemos hacer rápidamente. Yo ahora voy a poner, van a ver proyectado en el fondo de sus pantallas, a ver que se refresque, van a ver esta aplicación de software que yo les comento. Es una aplicación rápida de instalar, fácil de manejar e intuitiva. Y lo más importante, económicamente accesible. Ya digo, vale el precio de 2 pelotas de fútbol, no vale mucho más. ¿Vale? Vamos a ver ahora nosotros cómo vamos a trabajar con esta aplicación de software. Vamos a partir de un principio. Esto no está pensado para expertos informáticos, está pensado para profesores y personal que tiene que desarrollar el plan de seguridad escolar. Por lo tanto, partan del principio de que esto es una herramienta a su servicio, no que ustedes tienen que aprender a manejar una herramienta, sino que lo que ustedes quieren hacer debe de hacerlo con rapidez la herramienta. Nosotros vamos a empezar desarrollando un nuevo plan de seguridad escolar. Y este plan de seguridad escolar que vamos a desarrollar, aquí ya aparece el índice. Observemos como ya vemos un índice aquí. Introducción, objetivos, antecedentes, programas operativos, marco conceptual y una serie de anexos. Bien,
Esto quiere decir que yo me tengo que guiar por el índice que por otro lado es el que exige en la resolución número 5160 que tenemos para desarrollar el plan específico de seguridad de ISE. ¿De acuerdo? O sea, no estamos haciendo nada más que recogiendo una exigencia y facilitando la implantación de dicha exigencia en las unidades educativas. Vamos a ver ahora. Cuando nosotros accedemos a cada uno de los diferentes ítems que tenemos en el árbol explorador, en primer lugar observaremos que hay unos en color azul y unos en color rojo. Los que están en color rojo, esto quiere decir que son necesariamente, podemos decir de otro modo, obligatoriamente exigibles. Por lo tanto, los que están en azul son aquellos en los que si consideramos nosotros que debemos de aportar información para dicho ítem, aportaremos. Y si no, pues no. Empezaremos definiendo los datos de la unidad educativa, que tal como estamos viendo, aparece una ventana, observen, como es como un pequeño editor de texto. Hablaremos de los niveles, hablaremos del tipo de enseñanza, de la cantidad de ocupantes que tiene, por ejemplo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, bueno, estoy poniendo unos datos a ojos. Del personal externo, cuánto personal externo hay, del personal de casino, ¿vale? Del personal de preescolar, etcétera, etcétera. Igualmente, la jornada diaria, ¿cuál será? Por supuesto, la ubicación que tiene, y si tuviésemos una imagen, perfectamente podríamos insertar en este apartado la imagen. Ahora insertaremos una imagen para que vean la posibilidad. Y del mismo modo, si yo quisiera borrar esta imagen, observen cómo la he seleccionado, ¿lo ven? He seleccionado la imagen, le digo sub y se suprime. Por lo tanto, yo puedo insertar la imagen, pero la puedo insertar en cualquier otro punto que quiera de estas ventanas. ¿Cómo? Vamos a ver con qué facilidad se inserta una imagen. Esto me permitirá a mí, claro, que es lo importante. Si yo tengo que introducir aquí fotos, vistas aéreas, planos, en lugar de ir con documentos sueltos por ahí, cada uno luego después fotocopiado y anexado al documento, claro, esto me va a permitir a mí el incluir toda esa documentación que tengo dispersa, disgregada y que muchas veces es fotocopia de fotocopia de fotocopia porque hemos perdido el original, pues partimos de que aquí puede quedar todo directamente organizado, clasificado y estructurado. Insertamos la imagen. Para ello yo me voy, por ejemplo, tengo evidentemente demos aquí, ¿vale? Vamos a entrar directamente en la carpeta de demos y entonces yo busco, por ejemplo, pues imágenes. Entonces yo aquí voy a buscar, por ejemplo, alguna imagen que tenga. Aquí tengo, por ejemplo, emplazamiento. Tengo una imagen que es un JPG y lo pongo. ¿Es muy grande? Bueno, pues clic y lo escalo. Lo pongo, por ejemplo, al 50%. Ya está, ya lo tengo más pequeño. Y aquí veríamos el emplazamiento que tiene en la unidad educativa. ¿De acuerdo? Luego esto lo centro para que quede centrado, como si tiene el tratamiento como si fuese texto, para que todo quede bien. Y si lo quisiera haber añadido en este recuadro de aquí, o lo quisiera haber añadido, por ejemplo, en cualquier otro recuadro, sin problemas. La inserción de imágenes, planos, etcétera, se puede hacer en cualquier lado. Y admite, tal como hemos visto, imágenes JPG, GIF, TIFF o lo que queramos, incluso planos, ¿de acuerdo? Todo esto lo podemos meter directamente ahí. Así pues, estas imágenes, pues, se desarrollan y además de que si quisiéramos las podíamos tener archivadas en carpetas, perfectamente al incluirlo en el documento que estamos desarrollando, eso va a ser una imagen que va a formar parte de la base de datos de lo que estamos haciendo y que por lo tanto vamos a poder recurrir a ella siempre que queramos. Yo le digo incluir y este ítem con las modificaciones que yo he añadido se ha incluido. Algo parecido haremos con el resto de los ítems. Por ejemplo, organización de la unidad educativa, director, inspector, declaremos los datos de los profesores. Y si hay más profesores, pues no pasa nada. Directamente, aquí, tal como estamos viendo, yo puedo controlar el número de profesores y añadir todos los profesores que yo quiera. Es decir, que hemos puesto por defecto unos cuantos, pero que nosotros podríamos perfectamente, tal como estamos viendo, el añadir todos los que queramos. Del mismo modo que si los tenemos añadidos y los quiero borrar, pues los selecciono y como si fuese texto, los borro. Bien, esto me dota de total flexibilidad para mantenimientos posteriores del plan. De ahí que he dicho yo que no solamente esta aplicación nos va a facilitar el desarrollo, sino después un mantenimiento posterior del mismo.
¿vale? Una vez desarrollado este ítem, le decimos incluir y ya está. Objetivos. Se definen los objetivos del plan específico de seguridad, que tal como estamos viendo, ya vienen establecidos, ¿de acuerdo? Es una planificación eficiente y eficaz de la seguridad y un aporte sustantivo a la formación, más todos aquellos objetivos que nosotros a nivel interno pues queramos definir como que son objetivos que nos marcamos para el desarrollar en nuestro establecimiento educativo el plan de seguridad escolar DAISY. Comité de seguridad. Dentro del apartado de comité de seguridad vamos a establecer igualmente unos objetivos y unos marcos de planificación. Estos objetivos, pues aquí los tenemos establecidos. El plan de seguridad integral escolar, pues ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Aquí participarán alumnos, padres y apoderados, directivos, profesorado, etcétera, con el apoyo de las unidades de salud, carabineros, bomberos, etcétera, etcétera. Bien, una vez lo tenemos, le decimos incluir. Acta de constitución. El acta de constitución del comité, evidentemente, la tenemos para un año concreto, pero este acta de constitución habrá que hacerla todos los años o todos los años escolares. Por lo tanto, habrá que cumplimentar los datos con el nombre del establecimiento, quién es el director, qué fecha de constitución se constituye, etcétera, etcétera. Y quiénes son los nombres de las personas que forman parte este curso, este año escolar, pues de lo que sería el comité de seguridad escolar. Bueno, lo hemos constituido y así poco a poco vamos navegando por los diferentes ítems. Observemos como yo los que están en rojo los estoy haciendo, luego los que no estén en rojo no los voy a hacer, ¿de acuerdo? Pero entraremos en alguno de ellos para que ustedes vean. Es importante que sepamos que por defecto todos los ítems muestran un texto por defecto. Este texto por defecto que nosotros ofrecemos es prácticamente un texto propuesto pero modificable y editable por el comité, en este caso de seguridad, que lo puede en cualquier caso editar en parte, en su totalidad, tal como estamos viendo, modificar, etcétera, etcétera. Cuando le decimos incluir, nuevamente se incluye. Dentro del apartado de tareas específicas del Comité de Seguridad Escolar viene proyectar la misión del comité, ¿vale? Voy a ver si me interesa, si no me interesa, y desde el punto de vista de comité de seguridad decir, pues bien, vale, me parece bien. Luego ya veremos si lo obtenemos o no. Roles y funciones que tiene cada una de los elementos integrantes, ¿de acuerdo? Profesores, alumnos, padres y apoderados, etcétera. ¿Cómo vamos a recopilar la información? ¿Cómo vamos a aplicar la metodología IDEP de microzonificación de riesgos y recursos, etcétera? Bueno, y aquí ya viene predefinido, pues cómo nosotros nos vamos a, digamos, a preparar desde los primeros momentos ya del desarrollo del plan de seguridad para aplicar correctamente la metodología AIDEP. Observemos. Establecemos la ficha de puntos críticos, es decir, aquellos puntos en los cuales nosotros, a nivel de comité de seguridad, hemos detectado que son los vulnerables y los que habrá que tomar medidas o acciones concretas o establecer planes de acción frente a estos riesgos o puntos críticos que hemos detectado. Establecemos, si nos interesa, establecer el diseño del plan, es decir, cómo nos vamos a organizar para desarrollar. Estos esquemas, igualmente y tal como estamos viendo, son totalmente modificables por el usuario. Es decir, el propio comité puede perfectamente, y tal como estamos viendo, el modificarlos. No solamente podríamos el modificarlos, sino incluso, pues, tal como estamos observando, el hacerlo totalmente nuevo. Es decir, editar lo que sería una estructura de desarrollo, una estructura de diseño del plan de seguridad, pues totalmente nueva. Veamos con qué facilidad es posible el dibujar lo que serían, tal como estamos viendo aquí, nodos, como el establecer enlaces entre el nodo creado, ¿vale? Y cualquier otro nodo de la aplicación, por ejemplo, ese de ahí. Ahí lo tenemos, vemos cómo y con qué facilidad es posible el trabajar. Y, evidentemente, en el nodo creado es totalmente posible
el añadir un texto y ese texto creado, lógicamente, cambiarlo si queremos por un tamaño mayor, tamaño menor, etcétera. No estoy explicando en sí cómo trabaja la aplicación, es decir, no pretende esto ser pues podríamos decir, un curso, sino estoy única y exclusivamente mostrándoles la flexibilidad con la que nosotros podemos perfectamente trabajar, ¿vale? La flexibilidad con la que nosotros podemos estar manteniendo año tras año el documento desarrollado y la flexibilidad de desarrollo o de modificación que con el tiempo puede tener. Cuando yo le digo incluir, son estos cambios establecidos por mí los que quedan incluidos en el documento. Definimos también los objetivos para el diseño del plan de seguridad escolar, establecemos igualmente, por ejemplo, qué se hará, quién lo hará, etcétera, ¿vale? Una vez lo tenemos, establecemos unas actividades, qué se hará, quién lo hará, cuándo se hará y, evidentemente, cómo se hará. Es decir, todo lo que necesitamos para tener claramente definido los criterios a seguir por parte del Comité de Seguridad para diseñar el plan o para establecer un mantenimiento este año en concreto, este año escolar, del plan previamente desarrollado. Si quisiéramos establecer una planificación tipo carta Gantt de actividades, tal como estamos observando aquí, podemos perfectamente establecer nuestra planificación. ¿Para qué? Para establecernos unos límites de tiempo y que estas actividades que hemos planificado pues tengan unas fechas de desarrollo, de tal manera de que nosotros podamos tener pues la certeza de alguna manera que nos estamos adaptando a las fechas previstas. Así, y tal como hemos visto, pues el programa de capacitación deberá de estar entre enero, febrero y hasta el 15 de marzo del 2014, etcétera. Podemos añadir cuantas tareas se quieran, podemos eliminar tareas. Voy a añadir una tarea nueva para que veamos con qué facilidad se añade una tarea nueva a nuestra planificación. Incluso para que lo notemos, la voy a cambiar en rojo para que veamos efectivamente, ¿vale? Como no la veo, quiere decir que las fechas que le habré dado, efectivamente, aquí lo vemos, como las fechas que le he dado no me he fijado, ¿vale? Y la podemos tener ahí, ¿vale? Podemos identificar tareas, como hemos visto. Podemos eliminar tareas, por ejemplo, esta tarea, ¿vale? Que tenemos aquí, pues yo la selecciono y le digo elimínala, ¿vale? Sí, ahí la tenemos, perdón, esta, le digo eliminar, sí, ¿vale? Y así voy eliminando tareas, eliminar, sí, ¿vale? Es decir, que yo puedo perfectamente ir planificando mis actuaciones, poniéndole fecha y luego me servirá también para comprobar el año siguiente en el mantenimiento si el ajuste luego se realizó conforme se había planificado y en consecuencia, si es así, mantener esa planificación o si no es así, reajustar esa planificación a las nuevas necesidades. Bien, hemos hablado de la introducción, vamos a hablar ahora de los objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos generales y cuáles van a ser nuestros objetivos específicos en cuanto al desarrollo del plan de seguridad? Vamos a hablar, ya que vamos a empezar, ¿vale?, de el análisis histórico, es decir, en qué situación nos encontramos, ¿vale?, en dónde está el centro escolar, cuáles son los riesgos o peligros externos que tenemos, cuáles son los riesgos, los daños por riesgos naturales, por riesgos tecnológicos, por riesgos antrópicos, etcétera. ¿Cuál es la estructura organizativa actual de emergencias que tiene la unidad educativa? Y aquí pasa exactamente lo mismo, es decir, todo esto es totalmente editable, ¿eh? O sea, lo más importante que tiene la aplicación es que damos ya unos elementos o unos criterios de partida, pero que son totalmente modificables y editables por el autor o los autores del plan. Esto me va a permitir y dotar a la aplicación de, como hemos comentado, de la máxima flexibilidad posible. He modificado lo que quiera, le digo incluir y ya lo tenemos. Instalaciones de extinción, normativa. En cuanto a extintores, comunicación y primeros auxilios, pues lo mismo. Vamos a ver exactamente qué tenemos, cuál va a ser el contenido mínimo del botiquín de primeros auxilios que vamos a tener, cuáles son los teléfonos de asistencia sanitaria, de los servicios de emergencia, de las mutuales, servicio de salud, etcétera. Y ahora vamos a empezar a hablar de los programas. Hay unos programas que son el del desarrollo del proceso AIDEP. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, en estos programas ya viene precisamente
cuáles van a ser nuestros criterios para desarrollar la planificación AIDEP. Es decir, conocer el peligro, información a los responsables, revisión de documentación, control de medidas adoptadas, ficha de puntos críticos, etc. Y aquí ya viene preestablecida una ficha de puntos críticos para cada uno de los diferentes riesgos que vayamos nosotros a analizar. Programa de capacitación. ¿Cómo vamos a hacer nosotros la capacitación del personal, la capacitación de alumnos, de equipos? Todo lo tenemos aquí. ¿Cuál va a ser? Prácticamente los programas ya vienen premarcados o preestablecidos en un principio para saber exactamente, pues, cómo debemos de proceder. Programa de prevención del grooming. Aquí lo tenemos igualmente. Programa de prevención del tabaquismo. ¿Qué podemos hacer nosotros curso tras curso? ¿Vale? Habrá que prever el tabaquismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos luchar contra el mismo? ¿Qué programas vamos a tener? ¿Qué relación de actividades vamos a desarrollar? Bueno, todo esto se puede ir modificando, pero en principio ya nos da unas ideas por dónde van los tiros y por dónde debemos nosotros de desarrollar. Programa de mejoras de infraestructuras, programa de orden y limpieza, programa de difusión y sensibilización, programa de mantenimiento, programa de seguimiento y ejercitación del plan. Ahí tenemos todos los programas que nosotros consideremos oportunos, ¿de acuerdo? No necesariamente deberíamos de reunirlos todos, pero sería conveniente, por eso están marcados en color rojo. Ahora vamos a ver los programas operativos de respuesta. Vamos a ver frente a los riesgos internos, frente a los riesgos externos y frente a los riesgos naturales, tecnológicos y antrópicos, qué es lo que hemos de hacer. Observemos que hay unos riesgos que están ya marcados en rojo, que son al menos los que deberíamos de controlar, pero que el resto también. Es decir, vamos a entrar en uno cualquiera de ellos. Vamos a entrar en uno de ellos y, bueno, vamos a hacerlo, por ejemplo, en el sismo. Todos son exactamente iguales, se desarrollan del mismo modo. Es decir, entro en sismo y observemos pantallas de este tipo. ¿Vale? Cierro. Entro en otro, por ejemplo, entro en aviso de bomba y veremos que es la misma pantalla. Por lo tanto, aprendiendo nosotros y teniendo claro cómo funciona esta pantalla, que es lo más complejo que nos puede pasar en el manejo de la aplicación del software, tendremos claro cómo trabajar. Aquí es donde, si me lo permiten, se ve claramente la aplicación de la metodología AIDEP. Observemos. Análisis histórico, investigación empírica, discusión, elaboración de mapas y cartografías y plan de seguridad. En el apartado de investigación, y tal como vamos a ver, es donde aplicaremos el valor esperado de la pérdida, donde calcularemos para este riesgo que estamos en sismos lo que es el valor esperado de la pérdida. Y en el apartado de plan de seguridad es donde aplicaremos la metodología IDEP, alerta y alarma, acceder, alerta y alarma, comunicación e información, coordinación, evaluación primaria, decisiones, evaluación secundaria, etc. Por lo tanto, es precisamente en estas ventanas donde vamos a desarrollar para cada riesgo de la unidad educativa el programa operativo de respuesta, y es lo más importante que vamos a hacer, donde más nos tenemos que detallar. Vamos a analizar el de sismo, a ver qué lleva y cómo lo haríamos. Bien, todos funcionan igual, pero evidentemente no vamos a explicarlo todos, vamos a centrarnos en uno. El sismo, análisis histórico. Vamos a reflejar en una tabla la relación, en este caso, de ocurrencias del riesgo, es decir, de sismos que han ocurrido y que tenemos documentado. ¿Qué grado, qué daños se causaron y cuáles son las medidas posteriores si recordamos que se adoptaron? Si no se recuerdan, pues no tenemos documentación al respecto. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Porque precisamente no se va a tener documentación al respecto porque no estaba informatizado el sistema. De ahí la importancia de tener documentación aplicando las nuevas tecnologías. Es decir, invertir en seguridad no es un gasto. Invertir en seguridad es precisamente lo que hemos de hacer, porque es económicamente rentable. Claro, si encima vale esto como 2 balones de fútbol, pues ya diremos, no, esto no es una inversión. Esto, vamos a ver, es simplemente una necesidad que nosotros deberemos perfectamente de
disponer en nuestras unidades educativas precisamente para facilitar que dejar un legado de nuestra actuación y facilitar que en el futuro, dentro de 25 años, sepan exactamente y tengan una documentación basada en una serie de hechos sucedidos y que año tras año hemos podido registrar en la base de datos precisamente de la aplicación. Nosotros tenemos que hacer un análisis histórico y recopilar todos esos datos tal como los tenemos aquí. En el apartado de investigación, vamos aquí a manifestar los resultados de una investigación. Es decir, vamos a ver qué puntos críticos tenemos si aparece un sismo, si se trata de internos o externos esos puntos, qué impacto eventual, tenemos una posible solución, qué recursos deberíamos de adoptar frente a ese sismo. Y así para todas las situaciones que se puedan dar de puntos críticos. Conocido estos datos en la ficha de respaldo de esta información, vamos a ver y evaluar el riesgo. A ver, ¿qué probabilidad tenemos de que ocurra el sismo? Evidentemente puede ser variable ¿vale? De unas zonas a otras, pero bueno, entre 2 y 4, a modo de ejemplo, ponemos 2. ¿Qué consecuencias catastróficas? Lo máximo, 4. Valor esperado de la pérdida, 8. Ahora, frente a este resultado, ¿podemos actuar? Sí. Podemos ver cómo actuamos en la prevención y en la respuesta. Y en la prevención vamos a tener que establecer, a lo mejor, un inventario de recursos y medios. Es decir, equipos de evacuación, equipos de primeros auxilios, establecimiento de zonas de seguridad, etc. ¿Vale? Y en la respuesta vamos a ver el apartado de discusión. En el apartado de discusión hemos de establecer qué hacer ante la aparición del sismo. Sabemos la magnitud con la que se puede manifestar porque tenemos un análisis histórico hecho y hemos desarrollado una investigación de puntos críticos y evaluado tal como la situación la tenemos actualmente, hemos evaluado la magnitud del riesgo, es decir, hemos calculado el valor esperado de la pérdida. Ahora vamos a ver en discusión qué podemos hacer, es decir, qué podemos hacer antes del sismo, qué podemos hacer durante el sismo y qué podemos hacer después del sismo. Ahí lo tenemos todo claramente definido. Por lo tanto, esto es prepararnos para la respuesta. Es decir, en la discusión nosotros vamos a ver qué podemos hacer. Y ahora diremos, hay que elaborar mapas y cartografías, es decir, zonas de seguridad, puntos críticos, itinerarios de evacuación, puntos o zonas de seguridad externa. Todo esto hemos de ponerlo en mapas y cartografías. Y créanme, no hace falta ser un gran experto como para elaborar mapas y cartografías. ¿Por qué? Vamos a ver rápidamente con qué facilidad yo, y aprovechando, por ejemplo, aplicaciones de software que todo el mundo tiene acceso, ¿vale? Como por ejemplo el Paint, ¿vale? Vamos a entrar a una cosa tan sencilla como el Paint que forma parte de Windows, ¿vale? Vamos a ver cómo yo puedo hacer rápidamente un plano de una planta por ejemplo. Yo digo, mira, las aulas las voy a representar, perdón. Voy a abrir uno nuevo, vale, ahí lo tenemos. No guardar, vale. Vamos a seleccionar, por ejemplo, y vamos a dibujar esto. Yo digo, vale, vamos a cogerlo en color gris. Yo digo, esto puede ser perfectamente un aula, ¿vale? Esto podría ser perfectamente otro aula. Esto de aquí podría ser perfectamente otro aula. Observen ustedes con qué rapidez yo me puedo hacer, por ejemplo, una planta de mi edificio. Esto puede ser otro aula. Esto de aquí podría ser, pues, la zona administrativa. Y aquí, por ejemplo, dejamos la zona de aseos, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, pues tal. Es decir, yo puedo perfectamente, sin apenas un punto crítico, una zona de seguridad externa, que la puedo representar así, o si quiero, por ejemplo, la puedo rellenar de color sólido, pues esta la borro, ¿vale? Y me dibujo a ver, borro esto, a ver qué hemos dicho, rellenar de color sólido, pues vale, vamos a cogerlo, por ejemplo, en color negro, le ponemos aquí la zona de seguridad y ahora lo rellenamos de color sólido, ¿vale? Cogemos directamente el puntero y ala, ahí lo tenemos. Correcto, ya lo tenemos desarrollado, ¿vale? Esto significa que yo, por ejemplo, podía establecer, pues,
unos puntos, como por ejemplo las aulas pueden ser así, como por ejemplo secretaría puede ser así, como por ejemplo los baños pueden ser así, y entonces puedo teclear texto perfectamente. ¿Cómo puedo teclear textos? Es que es muy fácil. Simplemente yo selecciono y digo aula 1, pero no lo quiero en color esto, lo quiero en color negro, ¿vale? Vamos a ponerlo en color negro, ya lo tenemos. Bueno, vamos a ponerle aula 2. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, aula 3, ¿vale? Y así sucesivamente yo me puedo ir haciendo perfectamente itinerarios de evacuación. Puedo poner, por ejemplo, si selecciono una flecha, ¿vale? Podría marcar itinerarios de evacuación, ¿vale? Perfectamente, ¿vale? Voy a borrarla porque le he dado un sentido que no me interesaba. Perdón, así, ¿vale? ¿Vale? Luego la puedo girar, puedo hacer con ella todo lo que quiera, ¿vale? Es decir, que no necesariamente yo necesito una gran aplicación de CAD o de software para desarrollar los planos, las zonas de seguridad, todo esto se puede desarrollar con mucha facilidad. Es decir, podemos hacerlo volumétrico. No hace falta tener ahí con gran detalle los planos, ni mucho menos. Y una vez tenemos todo esto, es así de sencillo. Le digo guardar como, lo guardo, por ejemplo, como en el escritorio, como JPG o con el formato que quiera. Le llamo, por ejemplo, vamos a ponerle sin título, le digo guardar y ahora lo puedo añadir perfectamente en los planos aquí. Es decir, yo ahora me voy directamente y le digo insertar imagen. La he dejado en el escritorio, ¿vale? Es un JPG y se llamaba sin título, creo. Vale, pues ahí lo tenemos. Le digo abrir y ahí lo tenemos. Es decir, ya lo tengo metido aquí. Observen con qué facilidad yo he metido un plano en la aplicación. Y un plano que acabo de desarrollar sin, vamos, sin darle mucha historia, pues para que vean un poco la facilidad. No pensemos que nosotros cuando vamos a desarrollar un plano de estos, de zonas de seguridad y tal, necesitamos hacer algo complejo, perfecto, con identificación de puertas. No, simplemente que si queremos representar una escalera, pues pondremos un rectángulo con unas líneas verticales y pondremos escalera de bajada. Si queremos hacer un itinerario de evacuación, pues pondremos unas líneas en puntos suspendidos, etcétera. Nosotros podemos hacer con suma facilidad planos de evacuación, pues los podemos tener totalmente editados, totalmente modificables, y además hacerlo con instrumentos que forman parte del sistema operativo tal como hemos visto. Y cuando yo a este ítem le diga incluir, se incluirá este apartado dentro de elaboración de mapas y cartografías. En cuanto al apartado de plan de seguridad, que es el que aplica la metodología acceder, es aquí precisamente donde deberemos de fijarnos y decir, a ver, alerta y alarma, ¿quién es el encargado de la alarma? Comunicación e información, ¿cómo vamos a comunicarlo? Por ejemplo, ya viene por defecto todo. El coordinador deberá disponer en todo momento de la siguiente documentación: lista de profesores, inventario de recursos y medios, teléfonos de bomberos, etcétera, etcétera. Todo esto lo cumplimentamos y ala. Nuestro programa operativo de respuesta frente al sismo ya lo tenemos desarrollado. Pero podemos hacer lo mismo con respecto al tsunami o con respecto a los riesgos psicosociales, con respecto al bullying, con respecto a cualquier cosa. Es decir, ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Que es el bullying, donde se han dado situaciones, en qué años académicos o escolares se han dado estas situaciones, qué investigación podemos hacer, cómo podemos nosotros predecir el suceso este, qué podemos hacer, qué procedimientos de respuesta podemos tener preparados, qué, en el plan de seguridad, qué planificación acceder vamos a hacer, todo. Y así con todos los riesgos. Posteriormente, dentro del apartado, ¿vale? Bueno, ya hemos hablado de riesgos internos, riesgos externos, y ahora vamos a hablar de instrucciones generales para las acciones de respuesta. Es decir, qué condiciones generales se van a dar, ¿vale? Cómo van a ser las puertas de evacuación, las zonas de seguridad, etcétera, ¿vale? Con respecto al discutido procedimiento del triángulo de la vida, normalmente no lo vamos a aplicar, está justificado el por qué no se aplica, ¿de acuerdo? ¿Vale? No está claramente determinado si es cierto o no es cierto, por lo tanto, nosotros lo vamos a desestimar, dado que las características del edificio normalmente ya está diseñado para soportar terremotos de grados altos y por ello no es un procedimiento recomendable. Pues el edificio se piensa que no colapsará. Sí que pueden haber caídas de dinteles, de estanterías, de alguna lámpara, etcétera, y es más recomendable para protegernos de estas pequeñas caídas de objetos, pues el colocarnos debajo de la mesa. Pero bueno, en cualquier caso,
Dentro del apartado de instrucciones generales para las acciones de respuesta, las condiciones generales, mismo las internas y las externas, es decir, habrá que definir y hacer un plano, pero tampoco hace falta que sea un plano complejo, es decir, un plano en el que tengamos la unidad educativa volumétricamente dibujada y luego posteriormente donde establecemos la zona de seguridad y el itinerario de evacuación hasta dicha zona de seguridad. ¿Cuáles van a ser las normas de evacuación? Se definen, la evacuación siempre se va a realizar, ¿vale? Siguiendo estos criterios. ¿Quién decide? ¿Qué procedimiento hay que seguir? ¿Vale? Etcétera. ¿Y qué pasa con alumnos o profesores que se encuentran en otros sitios diferentes a las aulas? En el caso de atención de apoderados, que el despacho de alumnos, ¿cómo se va a realizar? Es decir, hay que tener en cuenta que esto es un aspecto importante para ver cómo va a ser la retirada de los alumnos, dónde y cómo se pueden retirar, quién puede retirarlos, si el grupo está fuera del establecimiento en ese momento, cómo se debe de proceder y si hay criterios que hay que tener en cuenta, ¿vale? Todo esto se predefine. Prestación de las primeras ayudas. Esto se establece, por ejemplo, pues para tener procedimientos operativos de respuesta frente a cada una de las situaciones anteriores. Es decir, qué hacer en caso de bullying, ¿vale? ¿Cómo deberemos de comportarnos en caso de bullying? ¿Qué hacer en caso, por ejemplo, de, como hemos visto antes, de un sismo? Y lo deberemos de tener claramente establecido. Aunque en la investigación que hemos hecho ya hemos definido precisamente en la discusión las actuaciones, aquí quedan referidas como un procedimiento operativo de respuesta, ¿vale? Hablaremos del marco conceptual y glosarios y de la referencia bibliográfica que hemos seguido. Una vez tenemos todo esto, prácticamente con todos los datos que hemos tenido ya tendríamos suficiente para desarrollar el plan específico de seguridad, ¿vale? Si los alumnos van a salir de excursión, podrían darse casos, por ejemplo, de que se cayesen y tuviesen heridas, por lo tanto, tener un protocolo de actuación en caso de que se hagan una herida o una mordedura de un perro, pues no está mal o demás tenerlo para saber exactamente lo que se debería de hacer, ¿de acuerdo? Pero bueno, en cualquier caso, una vez definidos todos estos apartados, ahora solamente nos queda decir, vamos a ver, ¿queremos desarrollar el reglamento de convivencia escolar? ¿Sí o no? Y si decidimos desarrollarlo, pues bueno, decimos, pues ya de paso que estamos, vamos a hacerlo. ¿Cómo? Pues aquí están resumidos los diferentes apartados del reglamento. Antecedentes, ¿vale? Empezamos, vamos a ver cómo, vamos a hacerlo ya de paso y luego observarán con qué facilidad obtenemos la documentación, ¿vale? Normas de convivencia escolar. Aquí quedan ya definidos el horario de funcionamiento, deberes de los estudiantes, derechos de los estudiantes, del uso y cuidado del material escolar, comunicaciones entre el establecimiento educativo y el padre o apoderado, del comportamiento y disciplina, resolución de conflictos, de la puntualidad, uniforme escolar, trabajos y tareas, situaciones especiales que puedan darse, agresiones, consumo y tráfico de drogas, bullying, etcétera, etcétera, ¿vale? Y otras disposiciones que hay que tener en cuenta, como por ejemplo de las actividades programáticas que se vayan a hacer, o del uso de Internet, o del uso, como hemos comentado, y hay que tenerlo en cuenta, de artefactos y gadgets, como son, por ejemplo, aparatos personales, bien sean celulares, iPads, etcétera, ¿vale? Del uso de todo este tipo de aparatos, si está permitido, si no está permitido, en qué puntos o en qué zonas está permitido o no está permitido, etcétera. Del uso y cuidado de las infraestructuras del centro educativo, de la unidad educativa, de otras disposiciones, etcétera. Bien, en cualquier caso, cuando ya tenemos elaborados todos los aspectos anteriores, ahora nosotros es cuestión de que generemos el documento. Y entonces yo digo, bueno, pues voy a generar el documento. Especificamos una identificación, es decir, por ejemplo, centro escolar Agustinos, etcétera. Por ejemplo, lo que podíamos poner Valparaíso. Bien, agregamos autor, localidad de redacción. Hemos dicho que lo estamos redactando, pues seleccionaríamos Valparaíso, etcétera. ¿Tenemos una imagen o logotipo del centro escolar? ¿Queremos poner esa imagen? Vamos nosotros a poner alguna, vamos a ver si tenemos alguna. Vale, le digo examinar, me voy al escritorio y en la carpeta que antes hemos visto de demos, ahí dentro
de plan de seguridad escolar, creo que tenemos alguna cosa por ahí. Por ejemplo, me voy a centrar, por ejemplo, a buscar aquí, a ver si aquí tenemos alguna cosa como JPG, ¿vale? Asterisco.jpg, a ver si tenemos algo. No. Pues si no tenemos nada, pues salimos por aquí y vamos a ver si tenemos en autoprotección alguna cosa. Mira, luego el colegio, pues ahí lo tenemos. Le decimos abrir, vale, perfecto, me sirve. Le digo, en datos de imagen, tenemos la imagen, ahí la ponemos, le decimos aceptar y ya está. Primer paso que nos chequea la aplicación y nos dice, cuidado, se han detectado elementos de carácter obligatorio, que están marcados en rojo, que no han sido incluidos. No obstante, ¿desea continuar con la generación del documento? Digo, sí, porque esto no es el definitivo, es una prueba y quiero ver cómo me está quedando. Le digo que sí, y entonces me dice, vamos a ver, de cada uno de los programas operativos de respuesta ante emergencias, se sabe, como hemos aplicado la metodología AIDEP, los apartados de esta metodología y le digo, sí, sí, quiero en la metodología IDEP mostrarlo todo. Le digo aceptar y ahora se genera un documento en el cual se incluye, por un lado, el logotipo que hemos puesto, la cabecera que hemos puesto y lo hemos puesto, digamos, todos los ítems marcados se están en este momento configurando para obtener el documento. Documento que se genera en un editor de textos que forma parte de la aplicación y que no hace falta tener Word instalado para poderlo ver, imprimir ni nada, para nada. Ahora bien, el documento generado sí que se puede guardar si queremos en formato de doc o en formato PDF o incluso en formato HTML para poderlo subir a la web corporativa de la institución si es que se considera oportuno subirlo. O por lo menos, si no en abierto, a un área restringida para profesores, consulta de comisión de seguridad, etcétera. Ya digo, desde aquí, archivo, exportar en PDF, ¿vale? O guardarlo en los formatos que hemos dicho, de doc o HTML. También en RTF para los que utilicen OpenOffice. Bien, vamos a ver exactamente cómo ha quedado. El plan específico nuestro ha quedado, en principio, así. Se pone ahí arriba, pero claro, Colegio San José, yo digo, esto me gustaría más que quedase en el otro lado. Bueno, pues nada, lo desplazamos porque no deja de ser texto y lo ponemos en el otro lado. Ya está, ya lo hemos modificado. Esto sería datos de introducción, datos de la unidad educativa, todo lo que nosotros hemos tecleado. Vemos incluso la imagen que hemos insertado, vemos cómo va quedando, ¿vale? Estos son todos los que yo he añadido. El comité de seguridad escolar. Bien, y así obtenemos un documento que va, tal como observamos, incluyendo ítem a ítem solamente los que hemos incluido. Si nosotros quisiéramos generar este documento, ¿veis? Esto queda muy grande, que es uno de los esquemas que hemos puesto, pues no pasa nada. Lo ponemos, por ejemplo, al 70% y observamos, y hasta ya me cabe dentro, un poquito más pequeño, al 68%. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así me ajusta mejor y me gusta más cómo queda. Pues vale, lo ponemos ahí y ya está. Objetivos, queda todo claramente definido, la imagen que se da de documento cambia mucho, no es un documento tedioso para leer, no es un documento tedioso para repasar, observemos cómo está pedagógicamente para que sea atractiva la lectura de cara a padres y apoderados e incluso de cara a alumnos. De ahí que hayamos configurado una serie de colores que hagan más atractiva, más entretenida la lectura del mismo. ¿Vale? Cada apartado lleva su propia gama de colores. Igualmente aquí, en estructura de emergencias, vamos a ponerle, por ejemplo, al 75%, ¿vale? Ya tenemos primeros auxilios. Antes de la impresión siempre es conveniente el maquetar esto, de tal manera de que las tablas, por ejemplo, no queden partidas, como en algunos casos está sucediendo. Entramos ahora en los programas, en este caso, del proceso de microzonificación de riesgos y recursos. Vemos cómo queda bastante completo, bastante intuitivo para entender e interpretar. Programa de prevención del grooming, etcétera. Bien, y esto sería, tal como lo estamos viendo, pues sería, vamos a ver ahora, a ver cómo ha quedado un programa de esto, por ejemplo, el del bullying o el del sismo, ¿vale? Así quedaría.
los programas operativos de respuesta ante emergencia, que como hemos dicho, cada sector tiene un color diferente, de tal manera se sepa identificar claramente el documento que ha caído en nuestras manos, a qué sector del programa de seguridad que estamos desarrollando pertenece, pero también es una manera pedagógica, psicológicamente más atractiva para que el alumno esté de un modo más intensamente dedicado a la lectura, porque le llame más la atención. De ahí que he mostrado todo el documento. Así nos quedaría, ¿vale? Vamos, ¿cómo ha quedado el documento? Vamos, lo hemos puesto en Sismos, ¿vale? Vamos a ver. Aquí está, en Sismos. Hemos añadido nuestra imagen. Vamos a ver cómo ha quedado, ¿vale? Programa operativo de respuesta ante emergencias, elaboración de mapas y cartografías, y aquí es como queda. Como veo que queda muy grande, pues yo lo puedo poner perfectamente al 60%, ¿vale? Lo escalamos y lo ponemos al centro, pero observemos con qué facilidad, ¿vale? Lo ponemos, por ejemplo, pues lo puedo centrar si quiero a mano, tal como estamos viendo. ¡Ey! Aquí. Vamos a ponerlo más centrado. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, o vamos a ponerlo, por ejemplo, allí. Vale, o sea, nosotros le vamos dando la forma que deseemos, ¿de acuerdo? Lo vamos incluso moviendo como si se tratase texto, ¿vale? Bien. Instrucciones generales para las acciones de respuesta, actuaciones específicas, etcétera, etcétera. Vale, ahí lo tenemos, ¿vale? ¿Y cómo ha quedado el reglamento escolar de convivencia? Vamos a verlo. Vamos a ver más para abajo cómo ha quedado. Claro, ha quedado mezclado. En primer lugar, observemos que se han incluido todos, pero todos los ítems seleccionados, pero, ¿vale? Aquí lo tenemos. Bueno, el marco conceptual o glosario y, lógicamente, el último apartado, pues lo que serían las referencias bibliográficas, tal como estamos viendo en pantalla. Ahora bien, ¿cómo quedaría nuestro reglamento de convivencia escolar? Claro, queda tal como estamos viendo, ¿vale? Aquí lo tenemos y así es como queda. Pero mezclado con lo otro. Esto me puede generar ya un documento en PDF. Vamos a exportarlo en PDF. Lo dejo en el escritorio y le voy a llamar ejemplo y luego lo veremos. PDF de plan DISE. Vamos a guardarlo así. Ahí lo tenemos todo, ¿vale? Ahora veremos cómo se lleva esto a PDF. No sea cosa de que luego esto se destartale. Y en Word pasaría lo mismo, ¿eh? Cierro esto porque ya he terminado la previsualización del documento. No he impreso nada, simplemente lo he guardado como formato PDF. Y ahora digo, sí, pero es que a mí me gustaría el tener solamente el apartado del reglamento de convivencia escolar. No me gustaría tener todo y luego andar desde Word, por ejemplo, cortando y pegando. No, me voy aquí y le digo, quiero un informe personalizado que incluya exclusivamente el reglamento de convivencia escolar. Solo quiero eso. Observemos. Con personalización de informes o con informes personalizados, yo puedo indicar a la aplicación que genere solo partes del documento. Esto es muy importante. Esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Esto nos permite obtener aquellas partes del documento que deseamos que conozcan los padres y apoderados, que deseamos que conozca el comité de seguridad, que deseamos que conozcan los profesores, que deseamos que conozca, es decir, podemos hacer composiciones. Solamente esto nos ahorra un montón de tiempo, pero un montón de tiempo. Y nuestro tiempo realmente hay que valorarlo. Y esa valoración del tiempo es la que va a hacer importante la aplicación y necesaria la aplicación en los centros escolares. Por ejemplo, reglamento de convivencia escolar. Y solo quiero marcar el reglamento. Solo quiero el reglamento. Le digo generar y observemos cómo genera un documento que solo lleva el reglamento y además paginado y además con índice. Y el índice correspondiente directamente al reglamento, no al resto. Aquí lo tenemos, reglamento de convivencia escolar, ¿vale? Si quisiera borrar todo esto, por ejemplo, pues lo borro y ya está, ¿eh? O sea, se podría incluso modificar, porque esto es previsualización. No estamos obteniendo un documento impreso, no. Estamos previsualizando y en la previsualización, evidentemente, podemos modificar lo que estamos viendo. Es como si hubiésemos abierto Word, ¿vale? Y con Word podemos toquetear todo hasta que lo imprimamos. Ya lo tengo, solo tengo esto y le digo, vale, pues guardar o exportar como PDF y le voy a poner ejemplo de reglamento. Y ya está, le digo guardar y ya está. Pero es que lo mismo que hemos hecho con el reglamento,
Lo mismo que hemos hecho con el reglamento, podíamos hacer con personalizar informes y decir, sí, pero a mí me interesa solamente tener, por ejemplo, instrucciones generales para las acciones de respuesta, solo quiero los procedimientos operativos de respuesta, por ejemplo, frente a los riesgos detectados, que han sido el bullying y el sismo, y no quiero tener nada más, es decir, el resto no lo quiero. Quiero saber, porque quiero que todos los profesores tengan en su mesa los procedimientos operativos de respuesta del bullying, del sismo, de lo que sea. O quiero solamente conocer, porque es para el comité de seguridad, quiero que sepan cómo es el programa de desarrollo del proceso AIDE, cómo lo vamos a aplicar y quiero también, etcétera, etcétera. Es decir, yo puedo desde aquí obtener cuantos informes personalizados quiera. Vamos ahora al escritorio y voy a coger, digo, ejemplo de, aquí los tenemos. Tenemos ejemplo de plan DAISY. Voy a entrar, clic, clic y entro a ver el plan DAISY. Y entonces vamos a hacerlo más grande, ¿vale? Y vamos a ver, para tener una visión más global, a ver cómo lo está haciendo. Y observemos, queda perfecto. Queda perfecto. Vamos a hacer un poquito más grande, así. Ahí lo tenemos. Claro, esta tabla estaba partida inicialmente y el PDF que se ha hecho ha salido partido. De ahí que he dicho yo que antes habría que maquetarlo todo. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Tal como estamos viendo, queda atractivo, grato de leer, grato de divulgar y conteniendo todos los apartados que previamente nosotros hemos ido marcando para generar el documento. Ahí lo tenemos. Los diagramas, todo. Algún documento. Ahí lo tenemos, el central de la seguridad integral de la comunidad escolar, etcétera. Es decir, queda perfecto, maquetado, una imagen que damos de cara a padres y apoderados totalmente diferente a lo que en muchas situaciones y en muchos casos, con los medios y recursos con los que contamos, pues ofrecemos. No solo la imagen, sino mejorar las condiciones. Nosotros tenemos el documento, ahora como lo tenemos en PDF, decidimos enviarlo a través de Internet, el publicarlo, el que se lo descarguen desde la web, etcétera. Bien, vamos a ver ahora, cómo quedarían, pues lo que hemos visto antes, los planos y esto que hemos insertado. Las imágenes ya las hemos visto, vamos a ver cómo quedarían los planos, ¿de acuerdo? El sismo. Bueno, pues ahí lo tenemos, es decir, los planos han quedado pues como los que habíamos hecho, ni más ni menos, ¿vale? Y esto sería. Ahora bien, observemos al final del documento, voy al final. Es que se hace hasta el índice. Es decir, es que lo tenemos paginado, esto es automático, lo hace la propia aplicación. ¿Cuánto tiempo perdemos nosotros haciendo el índice? Y luego, ¿coincidirá el número de página que hemos hecho si hacemos modificaciones? O sabemos perfectamente, podemos modificar, ir directamente a la página 70. Pero no solamente en este documento, sino que si abrimos, por ejemplo, el ejemplo de reglamento que hemos puesto, veremos efectivamente que también se ha generado un documento en el que solo incluye el reglamento. Con lo cual, los subinformes, como hemos comentado, los tenemos que hacer con suma facilidad. Y en el reglamento incluyen los apartados y las modificaciones que yo he querido apuntar o anotar o modificar de lo que por defecto prepara la aplicación. Y el índice, pues igualmente, pero en este caso el índice corresponde a lo que yo he marcado, no a todo el documento que no he impreso, no, lo que he marcado. Esto no tiene, eso no tiene precio, sin embargo estamos hablando de una inversión mínima. Y realmente, si consideramos como un gasto la inversión en seguridad, no lo estaremos haciendo muy bien. Hemos tenido una visión conjunta del sistema, hemos visto la necesidad y cómo podemos ayudar para cumplir esos objetivos, esas líneas de trabajo, esos criterios y cómo hacerlo de un modo fácil e intuitivo, flexible y además de cara al futuro, aplicando ya nuevas tecnologías, y yo pienso que esto es lo importante, es decir, que sepan que existen herramientas que les pueden facilitar la tarea. Muchas gracias a todos y en breve les pasaremos una oferta de compra, ¿de acuerdo? Para que se hagan una idea, pues esto
ronda no llega a los $200, ¿de acuerdo? Es decir, es mucho menos. Ya hemos dicho que como 2 o 3 balones de fútbol. O sea, no vale mucho más. Y esto no se puede dejar para otro curso porque consideramos que cuanto antes mejoremos nuestro sistema, mejores resultados obtendremos en años próximos o en cursos escolares próximos. Muchas gracias y espero contar con ustedes para otros seminarios. Gracias y hasta otra.